Nayeli Reyes Romero es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y próxima maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2014 se ha dedicado a estudiar la literatura chilena de dictadura y postdictadura, por lo que poco a poco ha profundizado en el análisis de esta literatura y será de la que nos hable a continuación. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a exponer sobre la literatura chilena contemporánea, específicamente de la época de la dictadura a la postdictadura, que es un poco de lo que era mi exposición. Y asimismo aprovecho para agradecerle la invitación al doctor Alberto Vital Díaz, al equipo de logística y al equipo de producción que han permitido que se lleve a cabo esta charla. Y pues, sin más, comencemos. El día de hoy me encargaré de describir algunas características generales de la literatura chilena de los últimos 40 años. En este caso me ciñiré sobre todo a la producción escrita a partir de la dictadura a la postdictadura en Chile. Para esto voy a tomar como referencia a Grino Rojo, que es uno de los teóricos y críticos literarios más importantes de la literatura chilena, y él en dos obras que se llaman las novelas de la dictadura y de la postdictadura, volumen 1 y volumen 2, señala que dentro del campo de la cultura chilena de los últimos 40 años y sobre todo en el subcampo de la literatura, ejercieron cambios que necesitan de nuestra atención. Para esto, él mismo nos señala que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno de la Unidad Popular estableció un nuevo paradigma en la literatura. Por el correo temprano. El golpe de Estado, nos dice Grino Rojo, se estableció como un nuevo paradigma en la forma en la que se escribía literatura. Esto se observa en géneros como la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo o la crónica. En este caso, Grino Rojo, en los dos volúmenes, se encarga específicamente en la novela, pero ello no deja de lado que, aunque sea el género que él estudia, que el resto de la literatura también haya sufrido un cambio de paradigma. Por ello nos dice que el golpe de Estado se convierte en ese evento fundador que permite y que amplía la percepción de cómo se escribía y sobre todo para qué se escribía. En este sentido, Grino Rojo estudia en estos dos volúmenes, principalmente en el tomo 1, un corpus de 179 novelas. De ellas, al estudiarlas y al desglosarlas, intenta generar alguna propuesta para intentar, uno, categorizar y dos, intentar canonizar a todos estos autores, autoras que se han encargado de producir literatura durante los últimos 40 años. A autores como Antonio Escarmenta, Poli Delano, Patricio Mans, Fernando Alegría, José Donoso, Diamela Eltit, Roberto Bolaño, que quizás él es uno de los autores más afamados y más reconocidos, no solamente en la literatura chilena, sino también, por ejemplo, en la literatura mexicana y también en la literatura iberoamericana. Ana María del Río, Pía Barros, Carlos Cerda, Enrique Lin, Isabel Allende también es una de las autoras más conocidas, Marcela Serrano, y digamos que también aborda a los autores más jóvenes que ahorita están publicando y que sus obras están en auge, como es el caso de Alejandra Costamaña, Nona Fernández, Lina Meruane, Alia Trabuco, Alejandro Zambra, Rosana Dresner, Leonardo Sangüesa, Álvaro Bizana y Diego Zúñiga. En este caso, estos son los dos títulos con los que parto la exposición, pero también son dos títulos que promueven y que permiten el análisis teórico de estas novelas. Y en el caso del volumen 2, 15 ensayos críticos, retoma de todo ese corpus 15 obras para tratar de ejemplificar cómo desde la producción de 1973 hasta nuestros días, las alusiones a la dictadura son constantes. Por ello es que
también podemos observar que en esta literatura los vínculos con la historia y con la memoria son constantes. Hay un esfuerzo por evocar todo el tiempo. No necesariamente con esta alusión de solamente recordar por recordar, sino que se busca que toda esta literatura tenga un porqué. Y en este caso, quien esté interesado o interesada en el tema de la memoria, cuando analice o se acerque a estas obras, tiene que entender y preguntarse sobre todo para qué hacer memoria, por qué hacer memoria y cuál es la vigencia y la relación que tiene la literatura con la memoria y sobre todo inherentemente con la historia reciente. Juntos iremos unidos en este sentido, también Grino Rojo propone 4 métodos para categorizar las obras. Sin embargo, me parece que el que está aquí es el más adecuado porque es por temática de alguna forma. Él, por ejemplo, nos dice que hay novelas del pregolpe y del golpe, novelas inmediatas al postgolpe, esto sobre todo a los meses, son los primeros meses en los que el pinochetismo se instaura, después las novelas del exilio o del primer exilio, las novelas sobre la cotidianidad durante los primeros años de dictadura, sobre todo en la década de 1970. También están las novelas de la segunda etapa del pinochetismo, que son novelas que se escriben o que aluden a la década de 1980, que es el periodo, según los conocedores, más sanguinario de la dictadura. Asimismo, en el caso de este corpus que estudia Grino Rojo, se percata que Los días del arco iris de Antonio Escarmenta es la única novela de toda esta producción de 40 años que analiza el plebiscito contra la dictadura, que es el afamado plebiscito de 1988, en el que la sociedad vota si se continúa el régimen de Augusto Pinochet o si se da el paso a la democracia. También están las novelas del regreso o del desexilio. En este sentido, sobre todo los protagonistas son quienes pasaron mucho tiempo fuera de Chile y cuando regresan a Chile intentan acercarse y retomar aquella cultura de las que fueron pues distanciados. También existen las novelas del reexilio que están vinculadas con estas novelas del regreso. ¿Por qué? Porque tanto Grino Rojo como otros teóricos y teóricas de la literatura chilena nos han dicho que no solamente basta con que los protagonistas, en este caso, sufran el exilio y que a su regreso tampoco se sientan parte de la cultura chilena. En este caso, podríamos observarlo con El Día de los Muertos de Sergio Misana, que es una obra en la que, así el argumento general es que los padres se marchan de Chile intentando huir de la dictadura, pero sus hijos y ellos, al regresar a Chile, ya no se sienten parte de ellos, y también es una forma de contextualizar ese rechazo que hay hacia quienes huyeron, porque también existe esta connotación de los que se fueron al exilio, pues hay una noción como de discriminación, porque no tuvieron la valentía, con todas las pinzas del mundo, de soportar la dictadura. Y entonces también por eso son interesantes las novelas del reexilio. Y por último nos dice que están las novelas de la postdictadura. En este sentido es un poco más amplio el corpus que limita, digamos, pero en este caso parte tanto de las novelas que hablan de 1990, que es cuando la democracia regresa a Chile, hasta las novelas en las que ya los gobiernos democráticos están en Chile, ¿no? Uno de los mejores ejemplos es Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra, donde no solamente se sitúa ya en un gobierno democrático, sino que se sitúa específicamente en el primer periodo de Sebastián Piñera. Como les comentaba, esta categorización me parece mucho más
mucho más rica, mucho más enriquecedora, porque a partir de las temáticas que se pueden encontrar, es más fácil agrupar novelas y ello también nos va a permitir evidenciar y demostrar que en efecto, por más que la literatura sea ficción, no nos aleja de las temáticas de la historia y de la memoria. Y eso solamente en la producción de 40 años, ¿no? Eso también ya nos dice algo, porque durante 40 años se sigue hablando de la dictadura, si en apariencia Chile es un país ya democrático, ¿no? ¿Y por qué seguir entonces hablando de la dictadura? Eso también es muy interesante. También, como les digo, en alguna de las temáticas mencionadas, ya sea el pregolpe, el exilio, el regreso, el plebiscito, las novelas de postdictadura, en cada una de estas novelas hay siempre una evocación del pasado dictatorial. Todo el tiempo se hacen referencias o al dictador o a la forma en la que los padres tenían que generar pactos de silencio para proteger a los hijos, o cómo diferentes familias se enfrentaron a la desaparición forzada de sus familiares, cómo se vivió la tortura, cuán difícil fue irse de su país y después regresar a un país que, aunque era suyo, en teoría ya no lo era. Todas estas situaciones evocan de manera explícita o implícita el pasado dictatorial. Y también la categorización propuesta por Grino Rojo nos permite observar que se habla desde diferentes perspectivas. Es decir, no solamente se va a narrar desde la perspectiva de las víctimas, de los sobrevivientes, sino que también se va a hablar de la voz de los perpetradores, ¿no? En este caso, a diferencia de la literatura argentina, por ejemplo, no es que se le dé como tal la voz a los perpetradores, pero se les permite hablar, se les permite evidenciar y enunciar, sobre todo, el por qué actuar de esa forma o por qué defender al régimen. Y al mismo tiempo, sobre todo, esto más en las novelas, digamos, del exilio, de la postdictadura, también se habla desde la perspectiva de los testigos primarios, que es decir, pensemos en el caso de quienes vivieron tortura y sobrevivieron, ellos se configuran como testigos primarios, pero también hay testigos secundarios, sobre todo si pensamos en la perspectiva de los hijos, que es más en las novelas de postdictadura. En este caso, en estos testigos o en estas víctimas secundarias al régimen, por ejemplo, podemos aludir a la noticia que ocurrió en 2006 sobre el nieto de un general que va y escupe al féretro de Pinochet. Esto también es bien importante porque aunque las generaciones secundarias o terciarias que evidentemente no vivieron el golpe de Estado, pero que tuvieron familiares víctimas de la represión de Estado, se van a encargar de alguna forma de vengar a sus familiares, pero también con ello a exigir justicia y evitar que continúe la impunidad del régimen. Y esto también es muy interesante porque el hecho de ir y escupir el féretro de Pinochet, para mucha población chilena implica una victoria. Es la única forma en la que se puede hacer justicia por mano propia, de alguna forma, porque se le demuestra al dictador y con ello a todos los perpetradores que ya no hay más miedo, que esta noción de la censura, del terror, se acabó con esas generaciones. En este sentido, les quiero hacer algunas recomendaciones literarias y también para que veamos también un poco esto que les comentaba de la categorización de Grino Rojo. De primera instancia, si les interesa leer un poco de esta novela del plebiscito, Los días del arco iris, que se publica en
2011 por Antonio Escarmenta. Es una obra en la que pues se tiene esta noción y sobre todo se tiene el pensamiento de que la alegría va a venir porque la votación de ese entonces fue el término de la dictadura, ¿no? Incluso lo podemos ver desde la portada, lo podemos ver incluso en la narrativa. No les quiero contar mucho porque estoy segura que les puede interesar, pero también tenemos autores, como les decía, ¿no? Roberto Bolaño es uno de los autores más reconocidos de Chile, aunque también hay, sobre todo en los teóricos chilenos, una pequeña disputa en si considerar a Roberto Bolaño como un autor dentro de esta categorización que propone Grino Rojo de la dictadura, o si se le puede considerar un autor un poco más universal en el sentido de que también se preocupa por describir paisajes, situaciones que tienen que ver un poco más con la sociedad mexicana, y también es algo que le cuestionan mucho a la figura de Roberto Bolaño. Pero no podemos dejar de lado que Nocturno de Chile es una de las obras estandartes también para pensar y reflexionar acerca de la novela de dictadura. También, por ejemplo, José Donoso es otro de los autores importantes de la literatura chilena, y bueno, Casa de Campo, si les interesa pueden leerla. También aquí la participación de los hijos es interesante, pero es distinta a la producción que se está dando en estos últimos años. También el caso de Diamela El Cid es interesante, y sobre todo Columpérica, que es una de las obras, si no es que quizás la obra que más se lee de ella, y en la que también nos muestra cómo se evidencia la violencia, cómo se corporiza, cómo se vive esta violencia durante la dictadura. En el caso, aunque Grino Rojo se encarga de la novela, yo también les propongo que lean poesía, y en este caso Zurita es uno de los autores, es el poeta que también se encarga de visibilizar toda esta violencia de la dictadura y de llevarlo aún más allá, con Purgatorio, que es un texto que se publica en 1979, es decir, en plena dictadura, y que también ya tiene una propuesta de en efecto, si la literatura cambió, no solamente cambia la novela, sino también cambia la poesía. Y también El Palacio de la Risa de Germán Marín, que tal vez es una obra que no se lee tanto, pero que también es importante revisar, sobre todo porque se publica a finales, a fin de la dictadura, pero sobre todo en los primeros años de la transición democrática, y también hay un cuestionamiento ahí acerca de cómo se vivió esa dictadura, cómo fue, y también ya onomásticamente desde el título nos dice algo, ¿no? El Palacio de la Risa, haciendo alusión también al bombardeo que se dio a la Moneda, ¿no? Entonces sí es interesante observar el texto de Marín. También, si nos abocamos más a estas novelas de postdictadura o novelas más recientes que también incluye Grino Rojo en su estudio, definitivamente si tienen que leer y si algo les interesa es Alejandro Zambra con Formas de Volver a Casa, que ha sido una obra reconocida, premiada, y que quizás es la obra con la que mejor se ubique a este autor, y que es una de mis favoritas sobre todo. También está Space Invaders, que en este caso, aunque es una novela de postdictadura, remite a la década de 1980, y también lo hace desde la perspectiva de los hijos, pero también incluye el factor del videojuego. Quizás ustedes son muy jóvenes y no lo pudieron jugar, pero la alusión directa ya nos dice algo, y también la obra es muy chiquita, se lee súper rápido, y también nos cuestiona, ¿no? Cómo se era infante, cómo se era adolescente durante la dictadura. También, por ejemplo, está En Voz Baja, que de acuerdo al estudio de Grino Rojo, es la obra que inicia, digamos, esta noción de las novelas de postdictadura, porque esta obra se publica en 1996. Y Alejandra Costamaña, con el paso del tiempo, tiene mayor producción literaria y de alguna forma siempre remite a esta búsqueda, a
a repensar la dictadura con textos como Cansado ya del Sol o como textos con El sistema del tacto, que es su última novela y que es una obra que se puede conseguir tal vez más fácilmente ahora con esto de las compras digitales. También Sistema nervioso de Lina Meruane es una obra que quizás se sale un poco de las características que tienen las obras de Alejandro Zambra, Nona Fernández o Alejandra Costamaña, pero que también nos hace pensar el papel de los inmigrantes en la dictadura y en la postdictadura. Entonces, también Lina Meruane es una autora que hay que leerse y hay que revisarse porque tiene postulados muy interesantes en su narrativa. Asimismo, Camanchaca, que es de Diego Zúñiga, que esta obra se publica en 2009 y también es muy interesante porque con esa obra se termina de sumar a Diego Zúñiga en este corpus, porque lo interesante es que él es de los autores más jóvenes, digamos, mientras Lina Meruane, Alejandro Zambra y Nona Fernández ya están cerca de los 50 años, Diego Zúñiga apenas va a alcanzar la cuarentena, ¿no? Los 40 años. Entonces también es interesante observar que es un autor muy joven, pero que también tiene estas preocupaciones. Y, por supuesto, La edad del perro, de Leonardo Sangüesa, que también es una obra muy interesante y en este caso también se lo recomiendo porque Leonardo Sangüesa en sí es un poeta, en Chile es reconocidísimo por su faceta como poeta, y La edad del perro es la primera novela con la que incursiona en la narrativa y es una de las novelas más reconocidas en Chile. Al mismo tiempo, la construcción del texto y la enunciación es muy poética. Eso también nos remite un poco a esta noción que tiene Sangüesa como poeta, pero también sería interesante analizarla y estudiarla porque Grino Rojo sostiene que Leonardo Sangüesa tiene ciertas alusiones a Juan Rulfo, y esto también es interesante. En este caso, el doctor Vital ya les hablará más de esta figura, como es Juan Rulfo, pero no hay que perderle vista y tal vez también comprobar si en efecto Grino Rojo tiene razón o no, ¿no? Asimismo, como les decía, aunque Grino Rojo se enfoca mucho en la narrativa, también hay obras como la poesía y como el teatro que también tienen estas preocupaciones, como ya les contaba, y tal es el caso de Carlos Soto Román con 11, que es un poema visual en el que la estructura en la que se enuncia la voz poética es a partir de discursos oficialistas, de papeles oficiales, en los que el silenciamiento y el blanqueamiento, la tachadura, ese borrón, demuestran esa censura que durante la dictadura se vivió. Y además, el 11 también es un referente ya muy importante para la literatura chilena. También, por ejemplo, tenemos Contra la Patria, de Tos de Perro, que también es una obra interesante porque este poemario se sitúa o se ubica como poesía de metralleta, ¿no? También esta noción de la destrucción, esta noción de la violencia está presente en este texto, pero es un texto que no solamente cuestiona la dictadura, sino que también cuestiona mucho los pactos de silencio que se han generado en la democracia, y con ello también postula que el terrorismo de Estado no solamente pertenece a los regímenes dictatoriales, sino también a los gobiernos democráticos. Asimismo, tenemos Bandera de Chile, de Elvira Hernández, que es una obra que se publica en plena dictadura, pero que en últimos años se ha reeditado y se ha difundido con mayor fuerza. Y también ella nos cuestiona, ¿no? ¿Qué significa el patriotismo para los chilenos, para las chilenas? Y también bajo qué características se ha edificado la poesía chilena, la noción de patria de los gobiernos tanto dictatoriales como democráticos, y también es interesante observar la poesía de Elvira Hernández. Asimismo,
tenemos Tisne, de Ismael Rivera, donde no solamente se preocupa por generar un discurso y tener una poesía, digamos, más sonora, más rítmica, sino que también evidencia un tema que son las violaciones a los derechos humanos, y con ello el discurso negacionista que tanto imperó en la dictadura, y también problematiza si este discurso negacionista se puede llevar a cabo en los estados democráticos. Y en este caso hay muchas alusiones que pueden llevar al lector a relacionarlo con el actual estallido chileno, ¿no? También en este caso tenemos teatro, como es El País sin Duelo, que aunque es una obra que desde 2018 está en escena, es una obra en la que se cuestiona también qué pasa con la dictadura, qué pasó con la generación que vivió directamente la dictadura, y con ello los hijos se preguntan si realmente se llevó a cabo un duelo o si la responsabilidad es de ellos para cerrar todas las heridas que siguen presentes, que siguen latentes, ¿no? Y es una puesta en escena muy fuerte. Yo tuve la oportunidad de verla en 2019 y es una obra muy, muy fuerte. Es una obra que se sensibiliza muchos aspectos del espectador, pero también nos sigue haciendo reflexionar en torno a si en Chile terminó o no la dictadura. Y por último, quisiera recomendarles Irán 3037. Ambas están en puesta en escena. Irán 3037 se estrenó en 2019 y es una obra que abarca el tema de la violencia político-sexual contra las mujeres en uno de los sitios de memoria que no ha sido reconocido por el gobierno chileno, que es Venda Sexy, y también con ello tratar de mostrar, ¿no?, que la tortura se llevó a cabo en los lugares menos esperados, y también evidenciar que hasta cierto punto el régimen pinochetista tuvo una perspectiva en contra de la violencia de las mujeres, es decir, atacó sí a la población en general, pero en Venda Sexy digamos que hubo un acercamiento y una violación sobre todo a la corporalidad de los cuerpos femeninos, y eso también es muy interesante cuestionarlo, reflexionarlo, y bueno, también es una obra muy, muy fuerte. Sin mentirles, fue una obra en la que los que estábamos viendo la puesta en escena salimos llorando, salimos reflexionándonos sobre muchísimas cosas, y es muy interesante también preguntarnos por qué, hasta qué punto sí se pueden recuperar ciertos sitios de memoria y hasta qué punto no, y por qué. Y bueno, en este sentido, pues no me queda más que agradecerles su tiempo y su atención. Espero transmitirles la pasión y el amor que me genera esta literatura. Y bueno, también, como les decía en la exposición, tenemos esta hipótesis de que Leonardo Sangüesa tiene ahí ciertas connotaciones de Juan Rulfo, entonces igual si les interesa el tema creo que es interesante. Y pues sin más, si les interesa la literatura chilena, pues podemos seguir en comunicación.